Sin embargo, esa locura de patadas en la cara la leyó perfectamente el Bocha Batista. Viene un calendario durísimo y no es un secreto, el deporte de aquí es la NFL, o sea, los deportes NFL. Presentado por 305 Logistics Services. Bienvenidos a Lo que dice Ale, cuarto episodio ya. Bueno, les comentaba en estos días que no va a ser común tantos episodios por semana, pero sí, todos los lunes a las 8 de la noche estaremos estrenando un nuevo episodio. Recuerden, porfa, suscríbanse, denle like, déjenme sus comentarios que se los estaré respondiendo y bueno, estén muy pendientes de todo lo que pongamos por acá, por Lo que dice Ale. Estamos en California, seguimos en California. Ayer estuvimos viajando de Santa Clara de nuevo a Los Ángeles, ya preparándonos para lo que va a ser el segundo partido de la Vinotinto y también estaremos presentes en el partido entre Brasil y Costa Rica. Estaremos pronto hablando de eso, a ver cómo van las cosas en ese grupo que todavía no ha disputado su primer partido. Arrancan hoy el grupo D para su primer encuentro cada uno de los integrantes de este grupo. Ganó Venezuela. Obviamente ya lo habíamos puesto en las redes, han podido ver las declaraciones de los protagonistas, pudimos estar allí en zona mixta, una zona mixta interesante, esperamos bastante tiempo para que salieran los jugadores de ambas selecciones. Obviamente los jugadores de la selección de Ecuador pasaron de largo en su gran mayoría, solo se paró Moisés Caicedo, pero un microsegundo y ya no quiso pararse más, o sea, se paró con unos medios ecuatorianos, pero muy rápido. Y bueno, se entiende, ¿no? Se entiende porque perdieron un partido que era muy importante en este grupo. Les decíamos que este era el partido clave, es decir, el partido que pasó era el partido clave. ¿Por qué? Porque eran rivales directos, eran rivales que se conocen muy bien y que iba a ser muy parejo. Y la verdad es que fue muy parejo hasta que, bueno, todo cambió cuando Ecuador pierde a uno de sus mejores jugadores, a Valencia. Estaba dominando Ecuador los primeros minutos del partido, no lo vamos a negar. La Vinotinto se estaba defendiendo bien, pero no estaba haciendo tal vez el juego que esperábamos en ese momento. Sin embargo, esa locura de patadas en la cara al Brujo Martínez, muy, muy fuerte, que le costó la tarjeta roja a un jugador tan importante como Valencia, bueno, una de las piezas fundamentales de Ecuador. Esto condicionó el encuentro. Cuando tú vas a plantear un partido, obviamente tienes una idea, conoces al rival, estudias al rival, sabes cómo vas a proponer el juego, pero cuando suceden este tipo de situaciones, que además fue el minuto 22, fue muy rápido, ya todo cambia. Tal vez lo que estabas proponiendo no te va a funcionar porque sabes que al ellos tener uno menos se van a replegar muy bien y es una de las cosas que le vi a Ecuador, increíble cómo se repliegan, ¿no? Primero, cómo se repliegan. Segundo, que con uno menos no parecían al principio que tenían un jugador menos. Obviamente, cuando se quedan con uno de sus jugadores, o sea, cuando expulsan a Valencia, uno dice, hey, Venezuela, es el momento, porque ese partido podía haber terminado fácilmente en un empate. No lo sabemos, nunca vamos a saber cómo terminaba el partido si hubiesen estado todos los jugadores, pero era el momento de dar el golpe sobre la mesa, me encanta esa frase de Rafa Romo, el golpe sobre la mesa y hacer los goles y ganar esos 3 puntos que eran tan pero tan importantes en este grupo. Entonces, todo cambió, obviamente, y lo más sorpresivo fue que termina marcando el primer gol Ecuador, termina abriendo el marcador Ecuador. Un error en defensa, lamentablemente Osorio despejó mal y bueno, ahí no lo pensaron y pudieron irse arriba los ecuatorianos. Terminaba el primer tiempo, no se podía empatar el partido, arrancaba el segundo tiempo cuando esos cambios, excelentes cambios definitivamente del Bocha Batista, en el segundo tiempo, que normalmente, o sea, jugadores como Bello y como Cádiz, no entran arrancando el segundo tiempo. Esta copa siempre me la llevo por el medio, voy a tener que moverla un poco. No entran normalmente, digamos, en el minuto 45, ¿no? El minuto 46. Normalmente entran ya un poco más avanzado el segundo tiempo, pero la leyó perfectamente el Bocha Batista y puso en la cancha, metió en la cancha a Bello y a Cádiz, poniendo a 2 9 de área, Salomón y Cádiz, a jugar y bueno, ¿qué resultado le dio? No, porque ese primer gol que termina marcando Cádiz, pues la mitad del gol fue también de Salomón Rondón. Excelentes cambios, los 2 cambios, los 2 goles. Justamente el Bocha hablaba, cuando estuvimos hablando ahí en zona mixta, decía que
hacen ese primer gol que se tardó en llegar y no se conformaban. Ellos dijeron, no nos vamos a conformar con el empate sabiendo que había que conseguir los 3 puntos teniendo un jugador menos del rival, ¿no? Y que iba a llegar un momento en que ya el rival no iba a aguantar, porque ya en el segundo tiempo la Vinotinto comenzó a hacer las cosas muy bien. Entonces, se tardó un poquito el gol en llegar, el primer gol, pero ya inmediatamente, ya cerquita, llega ese segundo gol de Eduard Bello que, bueno, pone a la Vinotinto a ganar con los 3 puntos. Estuvimos hablando con el Bocha Batista, como les decía, en la zona mixta, y bueno, hablaba justamente de cómo, por eso les digo, cuando uno plantea un partido, puedes que lo plantees de una manera, pero ya cuando se van dando las situaciones del partido, tienes que hacer cambios. Entonces, bueno, dice que se tuvo que jugar obviamente mucho por las bandas, porque Ecuador era una pared en el medio, ¿no? Entonces era la manera de llegarle. Hablamos con Salo salió con una sonrisota, obviamente, además quedó como el MVP del partido, salió con una sonrisota a conversar con los medios y bueno, nos hablaba de esa virtud. Ellos sabían muy bien que la virtud del rival era la pelota parada. ¿Y cómo viene el gol de Ecuador? Pelota parada, mal rechace, y las palabras exactas de Salo, que las anoté acá, decía que había sido un gol infantil, o sea, un gol infantil, y decía, no podemos permitirnos eso porque ya lo habíamos hablado. Entonces son situaciones que las esperas, que puedes tal vez preverlas, y qué molestia cuando ocurre justamente lo que intentaste que no ocurriera. Pero bueno, son errores defensivos, que un error te puede costar la Copa América, porque es una copa, como le hemos dicho, es un torneo muy corto, es un partido, o sea, aquí son 3, pero digo, un partido por partido, que cada partido que vas ganando y que vas sumando, bueno, importa muchísimo. Así que aquí está, nos comimos un gol bastante infantil. Cosa que no debimos haber pasado porque ya habíamos hablado del tema. Hablaba también Salo, porque Salo termina siendo el MVP, lo terminan nombrando MVP del encuentro, ¿no? Y es porque tal vez las personas no pueden palpar todo el trabajo que hace un jugador, que aunque es delantero, todo el trabajo que hace un jugador moviéndose en la cancha y todo lo que puede generar y ayudar a sus compañeros. De hecho, en el primer tiempo estaba muy solo adelante, por eso con Cádiz, esa combinación con Cádiz fue muy perfecta. De nuevo, Bocha, la lectura increíble. Y bueno, lo terminan nombrando MVP del encuentro. Muchos pensaban que tal vez Rafa Romo, porque el partidazo de Rafa Romo, ya vamos a hablar de eso, fue increíble. Una de las cosas que acotaba Salo, y hoy estábamos viendo algunos videos en las redes sociales, y justamente esto que dijo se refleja en esos videos. Él decía, hay que saberlo llevar. Para eso está uno que tiene quizá más experiencia. Es un grupo al que le gusta escuchar, un grupo bastante joven. Creo que todos lo están haciendo bien en cada uno de sus equipos. Y lo único que se le pide es que trasladen ese buen momento a la selección, que ya siendo un equipo como el que fuimos hoy, le vamos a dar guerra a cualquiera. Quédense con eso, le vamos a dar guerra a cualquiera. No se conforman con haber ganado en Ecuador, no se van a relajar, por supuesto, ante México, y están muy, muy claros que sumar esos 3 puntos ante México es clave, porque ya les daría la clasificación y además clasificar de primer lugar, que es muy importante en este grupo. Tenemos que hablar, bueno, lo que les comentaba de Salomón. Aparte de todo lo que hemos hablado del gran grupo que hay en la Vinotinto, de lo que se está viviendo, de todo esto de la fe, no se gana solo con fe, porque a veces uno cree que, bueno, el ánimo, la fe, no se gana solo con fe, se gana en la cancha. Y creo que Salo nos lo dejó claro, y también Rafa, que vamos a estar ahorita hablando también de Rafa Romo, que estos jugadores, o sea, a ellos lo que más les gusta es que estos jugadores, los más jóvenes, te escuchan a los jugadores de experiencia, y es muy importante. Es decir, no hay soberbia de por medio, no hay ajá, sí, ¿sabes? Como a veces uno diría como que, ajá, sí, ajá, ya te escuché. Pero bueno, creo que es muy, muy importante esa relación que hay entre los jugadores de más experiencia y los jugadores más jóvenes que tal vez en momentos puedan perder la cabeza, pero son estos jugadores de experiencia los que los hacen seguir encaminados en el objetivo. Estábamos hablando de Rafa Romo. Lo que hizo Rafa Romo en el partido fue increíble, increíble. De verdad que este partido pudo haber, que no debió, porque tenían un jugador menos los ecuatorianos. Sin embargo, ya sabemos cómo es el rival, ya sabemos que Ecuador
es un equipo muy fuerte, es muy, muy fuerte. Y no, como les decía, no se notaba que tenían un jugador menos en la cancha, por lo menos a la hora de correr, ¿no? Las tapadas de Rafa fueron fundamentales, fundamentales. De hecho, ese liderazgo que estaba mostrando Rafa en la cancha, esos momentos, porque uno lo veía desde arriba, cuando, por ejemplo, al final se manda a un córner, una pelota a un córner innecesariamente, que te pudo haber empatado el partido al minuto 92, 93, y uno lo ve tan molesto, uno lo ve diciendo, bueno, muévanse, cuidado, no hagan esto, dándoles instrucciones a todos esos jugadores, y uno dice, qué importante el liderazgo, igual al que mostró Salo, que les decíamos en algunos videos, si pueden buscarlos en las redes sociales, en el momento que están todos reunidos para revisar el VAR, toda la situación de Ecuador, solo Salo se fue acercando un poquito al árbitro, y cuando se querían meter los demás jugadores, los empujó a todos, les dijo, se me van todos para allá, porque no hay necesidad, al revisar el VAR iba a ser expulsión, ¿no? Estaban muy claros de eso, pero un partido de crack, el de Rafa Romo, un partido de crack, como son de crack nuestros amigos de 305 Logistics Services. Si ustedes están aquí en California, por ejemplo, y quieren enviarle la camisa de la Vinotinto a alguien que está en Venezuela, en Colombia, en Panamá, ustedes solamente llámenlos o escríbanles, revisen acá sus redes sociales, página web, contáctenlos. Además pueden hablar con Randy, que Randy es una de las personas más futboleras que hemos conocido, y a mí me encanta ir para allá porque te sientas a hablar con Randy, además de entregarle las cosas, te sientas a hablar con él y es súper interesante la conversación. Así que si les gusta el fútbol, si les gusta la gente que hace las cosas bien y si quieren una empresa en donde todo es posible, contacten a 305 Logistics Services. Hablábamos de Rafa Romo. A ver, otra de las cosas que dijo Rafa es que los jugadores de más experiencia, definitivamente la experiencia... A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué no ponen al más joven? O hay personas que, bueno, pero ¿por qué no están poniendo a tal? Y ahí no entienden que hay un más allá, además de todo lo que aportan futbolísticamente, porque aportan muchísimo futbolísticamente, esa experiencia y ese compañerismo y eso de poder trasladarle a los más jóvenes todos sus conocimientos, porque Rafa también hablaba de lo importante que era ese recambio y que era que esos jugadores escucharan. Y decía, los 26, acá lo puse, no solo es importante el 11 que inicia, sino los 26 que estamos aquí luchando por un sueño, que es jugar los 6 partidos. Esto lo han repetido muchísimo los jugadores, el técnico, jugar los 6 partidos. Recuerden que para jugar los 6 partidos, bueno, tienes que llegar a la semifinal. Al llegar a la semifinal, ya estás asegurando los 6 partidos porque o juegas la final o juegas el tercer y cuarto lugar. Que es lo más lejos que ha llegado Venezuela en una Copa América, recuerden, en el 2011 en Argentina. Entonces, decía, queremos darle alegrías a Venezuela y eso es lo que estamos intentando. Y yo creo que por ahora lo están logrando y están haciendo las cosas bien. Están haciendo las cosas bien en ese sentido, pero bueno, sí creo que estos partidos, además de, por supuesto, querer buscar un puesto importante en esta Copa América, poder hacer historia tal vez, lo más importante es poder tener 6 partidos con jugadores o con selecciones de nivel, con selecciones en un nivel competitivo, porque es lo que hablábamos el otro día. Un amistoso al final no es el mismo nivel que cuando juegas un partido como los que estamos viendo o los que vamos a ver también ahora en esta Copa América. Entonces, tratar de llegar a los 6 partidos es fundamental porque a la selección le va a servir muchísimo para lo que va a ser los próximos juegos de eliminatorias. Recuerden que viene un calendario durísimo. Así que, bueno, entre otras cosas, de estos días de la Copa América, ya para ir cerrando, cortico este episodio, porque, bueno, también nos tenemos que ir al estadio para ver a Brasil y Costa Rica jugar. He leído, por ejemplo, estando yo en el estadio, tenía a Sarita al lado, la gran productora Sarita, que está allá atrás. Tenía a Sarita al lado y cuando vi el estadio en donde jugó Venezuela, un estadio en donde caben 70.000 personas, bueno, 69.000, tanto, casi 70.000 personas. Yo estaba muy curiosa por la asistencia, porque se veía gente, pero evidentemente no se va a ver lleno el estadio. Habían casi 30.000 personas en el estadio, que es lo que normalmente puede haber en un partido de Copa América entre Venezuela y Ecuador. Y yo le dije a Sarita, ya tú vas a ver
cuando termine este partido, cuando lleguemos al hotel o mañana, vamos a empezar a leer comentarios, comentarios al final de fanáticos muchos o de otras personas que no son tan fanáticos, diciendo que los estadios están vacíos, que cómo hacen una Copa América en Estados Unidos, qué tal. No se lo había terminado de decir, llegamos al hotel y le dije, Sarita, mira, increíble. Estábamos revisando Twitter y bueno, y veíamos algunas cuentas de, bueno, de Argentina, de algunos países del sur, hablando de que no, que los estadios vacíos, qué tal, pero vuelvo y repito, son estadios en los que caben casi 70.000 personas, es bastante complicado. Eso sí, el partido entre Venezuela y México que vamos el miércoles, yo creo que va a estar repleto. Y obviamente va a estar repleto de mexicanos, eso no hay duda. En Santa Clara le preguntábamos a los jugadores y se sentían locales. Nosotros lo que pasa es que teníamos un vidrio en la caseta donde está la prensa y no podíamos tener realmente el audio ambiente, pero sí nos dábamos cuenta que cuando se suena el himno de Venezuela, que cuando hace algo bueno Venezuela, sonaba muchísimo más fuerte que tal vez cuando lo hacía Ecuador, que sí había muchísimos ecuatorianos, pero ahí hay que ponerlo así, Venezuela, había más venezolanos que ecuatorianos y eso hizo sentir muy bien a los jugadores, por supuesto. Ahora, bueno, vamos a ver cómo controlan esa presión también, ¿no? Son profesionales, obviamente, y están acostumbrados a escenarios así, pero, oye, los mexicanos le dan fuerte. Yo he visto a los mexicanos en mundiales y es como, escóndanse porque, ajá, de verdad que complicado, pero bueno, ya les estaremos contando cómo va ese tema luego de ese partido. De ese partido que esperamos que puedan sumar esos 3 puntos tan importantes para ya asegurar la clasificación de primeros. También comentarios de la grama, se leyeron mucho, porque bueno, recuerden que hay muchos estadios de acá de Estados Unidos que son con grama artificial y obviamente la exigencia es poner grama natural, igual para el Mundial, para todas estas competencias. Y al parecer algunos estadios, por lo que estaban diciendo, bueno, creo que donde debutó Argentina, otra vez los comentarios vienen de los argentinos, ahorita que lo estoy pensando, ¿no? En donde debutó Argentina con Canadá, estaban diciendo que no estaba bien puesta la grama, que estaba picando mucho el balón, y es verdad. Se notaba que picaba el balón, tal vez no lo hicieron con tiempo, pero bueno, en el resto de los estadios se ha visto todo normal con este tema de la grama. Otra de las cosas que leí mucho es que a mí me gusta como ir absorbiendo lo que está pasando en los alrededores o lo que van diciendo no solamente dentro de Estados Unidos, sino afuera, porque al final la mayor parte del público de esta Copa América pues está en Sudamérica y en Latinoamérica, en este caso que hay varias selecciones de CONCACAF. Lo que yo les decía en el primer episodio, que a uno le impresiona que se esté jugando, no están jugando la liga, no están jugando la MLS, pero están jugando lo que le llaman la Leagues Cup, que en verdad es el segundo año que la hacen, y son muchísimas las personas, periodistas de muchas nacionalidades que dicen, ¿cómo puede estar ocurriendo esto en un país? Es como que ellos no se enteran de lo que está pasando en la Copa América, es bastante loco, pero bueno, yo también estaba hablando vamos a ser realistas, en Estados Unidos, el estadounidense, el americano, en general, esto va a sonar horrible, pero no les importa el fútbol, que para ellos es el soccer. O sea, de verdad, estamos hablando de casi 340 millones de habitantes y el deporte de ellos no es el soccer. Es horrible tener que decir el soccer, pero bueno, ellos le dicen soccer. No es el soccer, entonces es complicado también que uno sienta que está esa empatía por la Copa América. De hecho, nos pasó, estando en Santa Clara, que Santa Clara es muy tranquilo, es como pequeño, te sentías como que todo estaba cómodo para trabajar y para muchas cosas. Fuimos a comer, uno de los lugares que fuimos a comer teníamos la acreditación puesta y una de las chicas que trabajaba en el lugar se me queda viendo así y me dijo, oye, obviamente me habló en inglés y me dice, ¿qué es Copa América? Y yo como que, claro, en el momento dije que ya va. Y yo, no, la Copa América es un torneo de Conmebol. Imagínense yo diciéndole Conmebol, que van a saber qué es Conmebol, ¿vale? Entonces, y que es un torneo de Conmebol en donde están todas las selecciones de Sudamérica y además está también jugando, y dije, bueno, para no decirle CONCACAF, y que está jugando Estados Unidos, México y otras selecciones. Ah, ¿pero qué es eso? Es una convención. Y yo,
No, son juegos, son partidos de fútbol, son partidos de soccer, le tuve que decir. Oh, y me dijo, no, es que he visto varias personas entrar a comer aquí que tenían esto puesto. Ella juraba que estábamos en un, no sé, en el salón de un hotel, en una convención que se llamaba Copa América. Entonces, bueno, otra de las cosas también, cuando tuvimos que ir a buscar, fuimos a buscar un ticket del estacionamiento que teníamos que buscar de la prensa. Y claro, quienes están en las afueras, los organizadores contratan a personas de acá y que están acostumbradas a eventos gigantes de la NFL o de otras cosas. Entonces, yo dije, no, que nuestro ticket lo tiene una de las chicas de Conmebol. What is Conmebol? Y era uno de los que estaba encargado de dejar entrar, o sea, de dejar quién entraba y quién no de la prensa al estacionamiento. Así que bueno, es normal, como les digo, es un país de 340 millones de personas y no es un secreto. El deporte de aquí es la NFL, o sea, los deportes NFL por arriba de todo, la NBA, por supuesto, y bueno, y MLB también está entre los deportes más vistos y más concurridos por la audiencia norteamericana. Nos vamos a despedir. Estén muy pendientes de todo lo que sigue ocurriendo en esta Copa América, en lo que dice Ale, estaremos presentes en los estadios, ya les comenté, vamos al Brasil-Costa Rica, luego vamos a la rueda de prensa de Venezuela mañana, trataremos, si no coincide con el entrenamiento de Venezuela, de ir también a la rueda de prensa de México, interesante ver a este México, ver qué esperan, porque es un México renovado, recuerden, no es el mismo México que ya veíamos en los últimos torneos, en los últimos años, en los que, bueno, definitivamente hay mucha decepción dentro de todos los seguidores mexicanos y bueno, y todo lo que está pasando con la selección mexicana porque no ha estado en su mejor nivel. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese partido, vamos a ver qué esperan ellos también de la selección nacional de la Vinotinto y estaremos muy pendientes. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, en Instagram, por allí estamos montando bastantes reels, bastante información de la Copa América, somos @lo-que-dice-ale_, también me pueden seguir en mi Instagram personal, @aliegroale, también por Twitter estamos poniendo muchísimas cosas, @aliegroale por ahí, y bueno, muy pendientes de todo, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Nos vemos pronto, bye. Presentado por 305 Logistics Services.